Buenas noches, hermanos. Buenas noches. ¿Quién tiene frío? ¿Es que están como congelados o qué? Bueno, vamos a tomar nuestro lugar y vamos a empezar con el, con el consecutivo del estudio que estamos llevando en Génesis. Estamos en el capítulo, terminamos el capítulo 15 la semana pasada y vimos un tema bien interesante acerca de cómo es que Dios le da una visión a Abraham y que es aplicable para nosotros, para ver cómo es que Él está esperando que nosotros veamos una realidad muy diferente a la que como un ser humano cualquiera pudiera tener. Entonces, creo que en resumen, lo que vimos la semana pasada, pudiéramos concluir que lo que Dios tiene para sus hijos por la fe de Abraham, por esa misma fe, y que sigue siendo vigente hasta nuestros días, Dios tiene cosas mucho más grandes que lo que podemos imaginarnos y alcanzar, pero que solamente en Él las podemos tener y alcanzar. Amén. Voy a hacer una pequeña oración para continuar con lo que sigue. Les pido por favor que cierren sus ojos y me acompañen. Señor, gracias Señor porque podemos estar aquí. Gracias papá, porque tu palabra es verdad y porque tu palabra es alimento para nuestras vidas. Tu palabra es alimento para nuestro espíritu, Señor, y gracias porque en ti tenemos todo lo que necesitamos, Señor. Tú eres todo lo que necesitamos. Nos rendimos ante ti, Señor, rendimos este tiempo, Señor, para que tú nos hables. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor, que en este tiempo que vamos a dedicar para escudriñar tu palabra, Señor, tu Espíritu vaya guiando nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón, Señor, nuestro espíritu hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús nos disponemos y en ti confiamos, Padre. Amén. Amén. Bueno, solamente para no obviar una de las cosas que aparecen en los últimos versículos del capítulo 15, y que es una nota que es muy interesante, aunque realmente la semana pasada para concluir no se me hacía adecuado ahondar en ella, y tampoco por el tiempo, pero bueno, hoy quisiera que retomáramos el estudio en Génesis capítulo 15, versículo 18. En Génesis capítulo 15, versículo 18, Dios le sigue hablando a Abraham y vamos a ver qué es lo último que le dicen. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y entonces se mencionan una serie de pueblos, una serie de naciones, ¿sí? Que la semana pasada no explicamos y que ahorita me voy a tomar nada más 2-3 minutitos para explicar qué es todo esto, porque hay algo bien interesante aquí. Lo primero que hay que resaltar es que de todos estos pueblos nosotros pudiéramos imaginarnos, como la lógica nos dice, que seguramente cuando Dios le está hablando a Abraham, todos estos pueblos estaban en la tierra prometida, y que si pudiéramos verlos en un mapa, unos estaban en el norte, otros en el sur, y era como una especie de
si quisiéramos verlo muy burdamente, como si fueran los municipios de la tierra prometida, ¿no? Los primeros asentamientos. Pero la realidad va un poco más allá. Si ustedes investigan un poquito más, se van a dar cuenta que varios de las naciones que se mencionan aquí, para la época de Abraham ni siquiera existían en la tierra prometida como tal. De hecho, hay dos naciones que se mencionan aquí que son descendientes de Esaú, que viene siendo nieto de Abraham. Entonces, está hablándole Dios a Abraham de un futuro que va más allá de 500 años. ¿Se acuerdan que la semana pasada explicábamos que Dios le estaba diciendo, le estaba recordando a Abraham de una promesa que tenía que ver con el futuro, no necesariamente con lo que él iba a poder lograr, conseguir, tener en su momento en la tierra, sino con un futuro más allá de lo que él podía entender? Y entonces aquí este dato está bien interesante, porque Dios le está diciendo: toda la Puebla, que futuros poblados, que futuras naciones van a poseer, va a ser tuya a final de cuentas, ¿sí? De gente que ni existe. Dios le está hablando de un futuro de más allá de 500 años. Y pues ya ustedes se han dado cuenta que yo de repente me hago a mí mismo preguntas para los que no tengo respuesta, y me obligo a preguntar, a contestarme, investigando o buscando a Dios esas respuestas. Entonces, hay una pregunta que yo me hice y que sinceramente hasta hace poco me pude a mí mismo dar una respuesta de esta pregunta. ¿Por qué Dios le llama a Abraham y le promete una tierra prometida que no es una tierra que esté vacía? Como que sonaría muy lógico que Dios le dijera a Abraham: yo te prometo una tierra. Y si estamos hablando de tierras abundantes, grandes extensiones de tierra, te voy a llevar a una tierra en la cual todavía no habita nadie, para que tú llegues y seas el dueño total de esa tierra. Y parece como que Dios hace lo contraindicado, como que Dios le dice: te prometo una tierra y te voy a llevar a la tierra. Y cuando llega Abraham a la tierra, se da cuenta que es una tierra que está habitada, y Dios le empieza a decir: muévete en esta tierra es tuya. Pero resulta que él camina para un lado y se topa con un vecino tal, camina para el otro y un vecino tal, y otro perenganito por acá, y está rodeado de vecinos. Realmente esa tierra Abraham no la poseyó. Literalmente él nunca tuvo como que un acta, un notariada que dijera: esta tierra que pisas es tuya. No la tuvo, era una promesa. De hecho, más adelante nos vamos a dar cuenta que el único pedazo de tierra que Abraham compró, lo termina comprando hasta que se muere su esposa. Y eso porque no tenía dónde enterrarla. Imagínense, saber que tú eres el dueño de la tierra en un futuro, que se muere tu esposa y no tengo ni dónde enterrarla, porque realmente lo que estoy pisando hoy no es mío. Él tuvo que comprar un pedazo de tierra para poder enterrar a su esposa. Después lo vamos a ver. Pero realmente, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué Dios se lleva y le promete a Abraham que va a haber una tierra para él, para su futuro, pero es una tierra que está habitada por alguien más? Bueno, yo encuentro dos respuestas. La primera es que Dios está viendo más allá de Abraham y más allá de la tierra como tal, ¿sí? Dios ha decidido un plan en el que Él es el autor de ese plan y en el que Él mismo es el eje de ese plan. Y en ese plan, Dios mismo se ha prometido venir a este mundo, ¿sí o no? En la época de Abraham estamos hablando de 1850 años antes de Cristo. Entonces, ¿quién iba a venir? Iba a venir el Dios encarnado 1850 años después.
Pero cuando dicen iba a venir, ¿a dónde iba a venir? Iba a ser descendiente de una nación, iba a tener que llegar a un cierto lugar. Y la Biblia profetiza, en el Antiguo Testamento, da específicamente el lugar en el que nacería y el lugar en el que moriría. Esos dos lugares están en la tierra prometida. ¿Sí? Para mí esto es algo crucial, porque entonces significa que Dios está ubicando a Abraham para poner a su pueblo en esa tierra. ¿Y por qué pone a su pueblo en esa tierra? Porque yo decidí que en algún momento voy a llegar y nacer en X lugar y voy a morir en ese lugar. Y segunda razón, porque también estoy decidiendo que en un futuro, después de 2000 años, un futuro que todavía no se cumple, cuando regrese por segunda vez a la tierra, la segunda venida de Cristo, ¿a dónde va a regresar Jesús? Va a llegar a Jerusalén, a esa tierra, y Él va a llegar y va a tocar, su pie va a tocar esa tierra y va a gobernar desde ahí. Entonces, lo que Dios está haciendo en un plan de más de 3,800 años, está diciendo: yo estoy definiendo que en esta tierra, en esta ciudad, es donde yo me voy a manifestar. Y si nosotros vemos los versículos que acabo de leer, donde dice todos los poblados, las poblaciones o las naciones, dice desde el río Nilo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Y si ustedes ven en el mapa, es esa tierra, casualmente en el centro está Jerusalén. Entonces, para mí es un dato impresionante que Dios simplemente le está diciendo a Abraham: yo te quiero aquí porque aquí quiero a mi pueblo y porque ahí voy a hacer todo mi futuro, lo diseñé para que fuera ahí. ¿Me explico? Ahora sí, vámonos a lo que sigue en el capítulo 16. Vamos a encontrarnos con un incidente que se convierte, o sea, empieza como algo, un incidente tal vez menor, una ocurrencia tal vez mínima de parte de Sara, pero que después trasciende para algo pues mucho más grande y que se convierte en un futuro en un problema, ¿sí? Pero antes de empezar a leer, yo quisiera explicar una cosa que tiene que ver con lo que viene siendo el eje de lo que yo consideraría que es la enseñanza del día de hoy, para poder poner como que el marco de referencia de lo que yo quiero destacar en esta enseñanza. En esta enseñanza, antes de empezar a leer, quiero que nos demos cuenta de que para este momento que estamos hablando más o menos de 1850 años antes de Cristo, existían 4 cosmovisiones de Dios. ¿Qué es una cosmovisión? Es cómo el ser humano entiende el mundo, cómo interpreta el mundo. Pero cuando decimos 4 cosmovisiones de Dios, resumidas, las voy a decir en 4. En estas 4 cosmovisiones están todas las religiones que para ese entonces existían en el mundo. La primera cosmovisión, o sea, la forma en que el hombre entiende la existencia de Dios o de un Dios. La primera es que el Dios creador sí existe, pero ese Dios creador está muy lejos, no le interesa el mundo ni le interesa el hombre, y como a ese Dios creador no le interesa el mundo y no le interesa el hombre, puso otros dioses que son como una especie de hijos de Dios o dioses inferiores que interceden por el hombre y que son intermediarios entre el hombre y el Dios creador, ¿sí? Esta es la primera cosmovisión que sucedió después de la caída de la Torre de Babel. Esa cosmovisión, así como lo acabo de decir, aquí en esta cosmovisión se engloban todas las religiones de Europa
las religiones nórdicas, las religiones que tienen que ver con el norte de todo ese continente asiático también. Si ustedes se ponen a pensar, todas las religiones nórdicas, las griegas, las romanas, todos ellos hablaban de semidioses, ¿sí o no? Y hablaban de como que esos semidioses eran los que tenían contacto con el hombre, y era la forma en que ellos entendían que existían los dioses, ¿sí? La segunda cosmovisión es simplemente el Dios creador no existe, no hay un Dios creador. O sea, el mundo se desarrolló, no sabemos cómo, pero sí hay muchos dioses, y esos muchos dioses, cada uno tiene una influencia de diferentes formas y una influencia territorial, o sea, tienen poderes territoriales, ¿sí? Y esta segunda cosmovisión es la que dominó en toda la zona, de hecho, del donde estaba la tierra prometida, esa zona de Asia, ¿sí? Creían mucho que los dioses y todo el continente africano creían que los dioses eran como una especie eran dioses territoriales. Entonces, por ejemplo, nos encontramos a los filisteos, que la forma de su dios era un dios con cara de pescado. Y entonces ellos vivían en la playa prácticamente, y ellos decían: mi Dios tiene poder mientras estemos en las playas, pero ya si nos metemos más en la tierra, mi Dios pierde el poder, ¿sí? Y era el concepto que también tenían los asirios, los persas, o sea, creían en dioses que eran territoriales. Y entonces, ¿qué hacían? Como que invocaban a sus dioses solamente en ciertos lugares donde el Dios tenía poder, y simplemente ellos, cuando se iban a otro lugar, adoptaban como que la creencia del otro lugar, porque ellos decían: mi Dios no llega hasta acá. Sí, esa es la segunda cosmovisión. La tercera cosmovisión es la de que Dios está en todas partes y en todas las cosas, lo que nosotros ahorita conocemos como el panteísmo. Dios es todo lo que existe, es Dios. Él es parte de esta madera, de este aire, del fuego, de la naturaleza, o sea, el Dios fuego, el Dios agua, el Dios etcétera. Y pues, hay espíritus buenos y hay espíritus malos, pero Dios es todo y está en todos. Y esa cosmovisión de Dios se propagó en todo lo que es Asia Oriental, o sea, todo China, Japón, hasta el día de hoy India, tienen esas formas de pensar que Dios está en todas partes y que de alguna forma como que el universo se recicla, ¿no? La cuarta cosmovisión de Dios es prácticamente una cosmovisión negativa de Dios. Dios no existe. Dios no existe. Yo, hombre, soy mi propio Dios. Y es prácticamente el materialismo. Y a veces el materialismo se vende como que es algo nuevo, que es algo de hace pocos siglos, pero la realidad es que el materialismo ha existido desde hace miles de años también. Es la cosmovisión de que el hombre es su propio Dios. Entonces, existían solamente esas 4 cosmovisiones en el mundo. Era lo que existía en todo el mundo. Estas cosmovisiones engloban todas las creencias y todas las religiones del mundo antiguo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a aprender en este capítulo 16? Vamos a aprender la quinta cosmovisión, que es la que sucede cuando Dios se revela al hombre. Por eso quise poner esto como antecedente, para que pongamos atención en lo que vamos a leer, y con este marco mental en mente nos demos cuenta entonces, caray, con este capítulo y con lo que hoy vamos a ver, vamos a entender que el concepto de Dios que dice la Biblia y que conocemos en la palabra de Dios es algo completamente diferente a cualquier otra religión, y aparte es algo que es algo disruptivo, revolucionario para esa época. Nadie pensaba así, nadie creía así, ¿sí? Y es por eso que, de hecho, un ratito más que leamos, nos vamos a dar cuenta que hay hasta asombro. Génesis 16, versículo 1.
dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y entonces, ¿de dónde salió esta sierva egipcia que se llamaba Agar? Pues de Egipto. Obviamente aquí dice sierva egipcia, ¿no? Pero recordemos que cuando Abraham sale de Ur, va sin una sierva egipcia. Esa sierva egipcia, ¿de dónde la recogen o dónde la obtienen o quién se la regala? Pues se termina adoptando como parte de una consecuencia de una decisión mal tomada por parte de Abraham, que se explicó en el capítulo 12, cuando Abraham decide irse a Egipto, y ahí pues como que decir que mi esposa no es mi esposa, pero sí es mi esposa, todo lo que ya se explicó que sucedió. Realmente el faraón le había dado bienes y le había dado siervos, y de entre esos bienes y siervos que el faraón le había dado a Abraham está esta mujer. Realmente esta mujer no tenía por qué estar en el escenario, pero es una consecuencia de una desviación de Abraham, de una mala decisión. Y entonces Abraham, cuando sale de Egipto, pues ya va con una muchacha, ¿sí? Y esta muchacha se termina convirtiendo como que en la sierva personal, esclava personal de Sarai, ¿sí? Su esclava personal. Y entonces para estas alturas ya pasaron un poquito más de 10 años. A lo mejor la muchacha, que era a lo mejor joven, adolescente, ya para estas alturas ya tiene 20 y tantos años, y pues está en una edad en la que es fertilidad segura, ¿no? Por lo menos si es lo normal. Y entonces dice, versículo 2, dice: entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Y ahí me detengo tantito, porque realmente aquí estamos conociendo a Sarai, y estamos viendo el concepto que Dios tiene, que Sarai tiene de Dios. Es un mal concepto de Dios, ¿sí? Porque vean cómo dice ella, cómo habla ella de Dios. Dice: Él me ha hecho estéril, Dios me ha hecho estéril. Y lo que está diciendo Sarai es atribuirle maldad a Dios, ¿sí? Como que Dios es malo porque me ha hecho estéril. Le está atribuyendo maldad. Cuidado cuando se le atribuye a Dios maldad. Cuidado cuando a nuestra forma de expresarnos decimos: no, pues es que es Dios, ¿sí? Hay un ejemplo que seguramente ustedes conocen, que es el ejemplo de Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Un profeta que fue buscado por un rey sirio, y este rey sirio buscó un profeta porque se daban cuenta de que lo que decían los profetas se cumplía. Y entonces los sirios pensaban: vamos a darle dinero a este profeta para que hable en contra del pueblo de Dios, ¿sí? Como pensando en que era el poder del mismo profeta, pero no. Entonces cuando van a buscar a este señor, a Balaam, pues imagínense, llegan con carrozas de tesoros y le ofrecen a Balaam su buena lana. Y Balaam dice: pues no puedo hacer lo que me pides porque Dios no me deja. O sea, él dice: yo sí quiero, por mí yo sí lo haría, pero Dios es el que no quiere. Y entonces se van y regresan nuevamente con más tesoros, ofreciéndole más. Y él ora a Dios, dice: bueno, voy a orar a Dios a ver si lo convenzo, porque él es el malo. Fíjense cómo es Balaam. Entonces mete y ora a Dios, y Dios le dice: o sea, tú quieres, está bien, ve, pero solamente vas a hablar lo que yo te diga. Y entonces Balaam termina haciendo lo que él quiere, pero diciendo lo que Dios quiere. Pero vemos en la actitud de Balaam alguien que se resiste, que dice: no, yo soy el bueno y Dios es el malo. Yo soy el que tiene mejores ideas que Dios. Aguas con esas actitudes, porque esta actitud la estamos viendo en Sarai. Y vemos en esta forma de pensar de Sarai un concepto de que ella es la que tiene buenas ideas.
Y vamos a ver qué buena idea se le ocurrió a Sarai. Le dice a Abraham: te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y la Biblia está escrito, y de hecho está escrito 2 veces, en que Sarai le dice te ruego. O sea, no fue nada más como que una plática casual, sino fue un ruego, ¿sí? Y de hecho en el versículo posterior, en que vamos a leer más adelante, dice nuevamente te ruego, ¿sí? Y entonces ella lo que le está ofreciendo a Abraham es: oye, pues tú ya estás viejo, yo ya estoy vieja, pero pues de los 2 viejos, yo de por sí antes de ser vieja, yo ya era alguien que no podía tener hijos. Entonces de mi lado soy vieja y nunca he sido fértil. Entonces, ¿cómo ves, viejo? Ahora sí que, ¿cómo ves, viejo? Si pues aquí con la muchacha, con ella, pues ella está joven, y pues a lo mejor es lo que Dios quiere. Fíjense la forma de pensar de Sarai, o sea, atribuyéndole a Dios cosas que Él no ha dicho, como si Él las hubiera dicho. Pero realmente Sarai se está tomando de una parte cultural que sí existía en aquella época. Sí existía, no podemos negarlo. Estamos hablando de una época y un momento geológico, más bien histórico, de esa región, en la cual existía la esclavitud, y se creía, o era una forma habitual de pensar, que el esclavo era 100% de quien era el amo, 100%. Y entonces no como tal vez nosotros pudiéramos pensar, como que de una forma superficial, ¿sí? Fulano es mi esclavo, y entonces todo lo que él haga, yo se lo digo y él lo tiene que hacer. No era nada más en lo que él haga, es lo que él sea. ¿A qué voy? Yo como amo, yo podría decirle a este esclavo: córtate la mano. O yo cortarle la mano, porque es mi mano. O sea, a ese grado. Y entonces todo lo que él es, no nada más lo que tiene o lo que hace, sino todo lo que él es, me pertenece a mí. Así era esa cultura, y así era en aquellas épocas. Entonces, en ese concepto tenemos que entender lo que se le ocurre a Sarai. ¿Sí? A Sarai dice: pues tengo una esclava, pues todo lo que salga de su vientre, pues es como si fuera mío, porque su cuerpo me pertenece, ¿sí? Ahora lo está usando como una propuesta, pero el tema de hacer la propuesta de esta forma implica que ella se está viendo como todos los demás matrimonios. Cuando la instrucción que recibieron fue: oye, deja de ver aquí el polvo, deja de ver lo que hay aquí y ve las estrellas. O sea, no tendría que estar pensando en qué es lo que hacen todos los demás. No tendría que estar pensando en eso, sino estar esperando lo que Dios dice, ¿no? Entonces, realmente Sarai termina diciéndole: quizá tendré hijos de ella. Dice: y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y ahí podemos ver, nuevamente lo repito, que entonces no fue nada más una vez, no fue la plática de una comida nomás, sino que eran ruegos, ¿sí? Y entonces vemos como que algo que aparentemente suena lógico, aparentemente cualquiera hace, pues se convierte en una posibilidad. Ahí está en la mesa la posibilidad. Y ahora, ¿en quién recae la decisión de dar el paso? En Abraham. Y Abraham comete el error, a lo mejor, no sé, fastidiado por lo que decía Sarai, o a lo mejor el cansado, lo que sea, comete el error de no consultar a Dios. Simplemente él termina siendo convencido y dice: pues a lo mejor sí es la forma. Y él
termina aceptando algo que no era lo que Dios quería, ¿sí? Y deja de esperar el tiempo y las formas de Dios para hacerlo de acuerdo a una ocurrencia que alguien le da, ¿sí? Y termina accediendo a lo que su mujer le dice. Y este mismo caso lo vimos cuando explicamos lo que pasó en Génesis 3, en la caída del hombre. ¿Se recuerdan que Eva tuvo la fabulosa idea de comer del fruto? ¿Y qué hizo el hombre? Pues tener la fabulosa idea de escucharla, de dar por sentado que el argumento que le estaba dando Eva era lo correcto, de creer lo mismo que ella y de morder el fruto. Es lo mismo que le pasa a Abraham. Termina aceptando las conclusiones que le da su esposa. Y entonces esto es bien importante que lo entendamos, porque no es nada más como que, bueno, ¿quién va a sufrir las consecuencias? Las van a terminar sufriendo los dos. No nada más uno por haber tenido la idea, sino los dos. Pero realmente cuando Dios le reclama a alguien, que lo vamos a ver después, Dios le dice a Abraham, porque él es la cabeza. Sí, Abraham es con quien habla, y Abraham es quien le dice: no va a ser el hijo de esa mujer, sino va a ser tu hijo con Sara, el que reciba la promesa. ¿Ok? Entonces, no voy a ahondar más en eso, pero sí nos damos cuenta que hay una idea que suena lógica, que parece pues normal porque todos la hacen, pero que no es lo que Dios quiere para ellos, y ellos deberían haberlo entendido, porque Dios les acababa de hablar para decirles: dejen de ver lo que está aquí en este mundo, lo que hay, lo que cualquiera puede alcanzar, lo que cualquiera puede tocar, y vean las cosas que no pueden alcanzar y que no puedan tocar. Vean las estrellas, ¿no? Versículo 3 dice: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, dice, y la dio por mujer. O sea, este enunciado dice: y la dio por mujer. O sea, como que ella misma no nada más dijo: a ver, Agar, báñate, arréglate, porque esta noche va a ir mi esposo contigo. No, como cuando dice y la dio por mujer, significa como que quisieron formalizar algo, tal vez para poder explicarle también a Agar. O sea, porque no es nada más como que: a ver, muchacha, pues ahora el patrón va a entrar a tu recámara, o tú vas a entrar a la de él, y pues lo que es. No nada más, sino que como que quisieron validar algo, quisieron hicieron un convenio entre los dos y quisieron validar algo, formalizar algo para involucrar a Agar, ¿sí? Entonces aquí vemos que ellos mismos están tratando de hacer como que algo para acallar su conciencia, ¿sí? Como para formalizar algo, ¿sí? Es como tratarse de convencer ellos mismos de que están haciendo las cosas pues como la cultura dice, vamos a formalizarlo. Entonces, ¿qué era esa formalización? Pues avisarle a la mujer, prepararla como si fuera una segunda esposa, ¿sí? Y realmente, pues a lo mejor adornarla, darle un vestido, y ahora sí presentarla como una concubina delante de a lo mejor los demás esclavos con Abraham. Y ahora sí la da por mujer a su marido, como una especie de concubinato. Entonces dice el versículo 4: y él se llegó a Agar, la cual concibió, ¿sí? Entonces no dice cuántas veces, no dice cómo, pero la realidad es que concibió rápido, ¿sí? Y dice: y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Ahora estamos viendo cómo la que era esclava, ahora pues ya se siente la mujer de la casa, porque es la que tiene al hijo del patrón, ¿sí o no? Entonces aquí vemos un cambio de actitud en Agar. Ya no
pues ya no tengo por qué obedecerle a la patrona de que plánchame esto, lávame aquello, cocina esto. Espérate, pues el niño, ahora sí que parece que lo traigo, pero el niño, pues ¿cómo voy a andar planchando yo? Sí, pues el niño, ¿qué le vaya a pasar, no? Y entonces empieza a tener actitudes de desplantes con la doña de la casa, la que sí era la esposa, ¿no? Y dice, miraba con desprecio a su señora, porque Agar se da cuenta que lo que los dos querían, lo que ellos buscaban, era el niño. Y el niño, ¿quién lo tenía? Pues ella lo tenía en su vientre. Entonces, le dan el poder a la esclava. Con sus malas decisiones, terminan dándole el mayor de su amor o el mayor de su afecto, le dan el poder completo a la esclava. Y entonces la esclava empieza a mangonear la situación. Y lo vemos en el versículo 5, dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. ¿Sí? Bueno, ya está sufriendo las consecuencias Sarai, y ahora sí se le ocurre a Sarai involucrar a Dios. Dice, juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Hasta qué momento, no? Hasta que ella ya se siente agredida, hasta que ella ya se siente como que se volteó la tortilla y como si ella fuera la esclava, porque ahora ella es la que tiene que cuidar a la que antes la cuidaba. Ella tiene que ver que no pase mal la noche, que coma bien, cuando era al revés antes. Entonces le dan el poder a la esclava, ¿sí? Le dan todo el control, y ahora sí esta mujer se acuerda de Dios y inclusive dice, juzgue Jehová entre tú y yo. Pero hasta este punto no hemos visto que Dios hable. Hasta ahorita Dios no ha hablado nada, los ha dejado. Dice, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. O sea, termina Abraham hasta cierto punto, yo creo que también desesperado por la situación, sabiendo que ya había un bebé en el vientre. Comete otro gran error Abraham de decirle, haz lo que te parezca, o sea, dándole la completa autoridad, inclusive para matarla, porque le dice, haz con ella lo que bien te parezca. Y como lo expliqué hace rato, los amos tenían el poder sobre el cuerpo de los esclavos. O sea, Sarai en algún momento de ira hubiera podido matar a esa mujer y no iba a acarrear ninguna consecuencia legal ni nada. O sea, nadie le iba a decir nada porque era su esclava. ¿Sí? Fíjense hasta qué punto están llegando. Un mal consejo que después se toma como una propuesta que parece lógico, pero que no es lo que Dios quiere, se puede convertir en algo completamente desproporcionado para lo que es alguien que pueda decir que está con Dios. Y realmente podemos seguir diciendo que Abraham sigue conociendo a Dios. Abraham sigue en el proceso de escuchar lo que Dios le dice, de tratar de entender lo que Dios le dice, pero está en un proceso, sigue en un proceso. Abraham todavía no es un producto terminado como nosotros. Ninguno de nosotros es alguien que ya es perfecto, que ya aprendió todo lo que tenía que aprender, que ya maduró todo lo que tenía que madurar, pero estamos en ese proceso. Y en ese proceso muchas veces cometemos errores, equivocaciones, pecados fuertes, críticos, muy que no son detalles pequeños, sino grotescos inclusive. Pero Dios en su misericordia siempre tiene el control de las cosas, siempre tiene el control de las cosas. Y Él, vamos a ver lo que hace. Dice, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. O sea, en algún momento del estira y afloja
de las peleas tal vez entre estas dos mujeres, Sarai se da cuenta que puede haber una consecuencia física que afecte al bebé o que la afecte a ella. Y entonces esta esclava hace algo inaudito, algo que realmente pues, los esclavos pues no hacen. ¿Por qué razón? Porque una de las consecuencias, ahora sí que naturales que tenías si eras esclavo, es que si huías de tu amo, era muerte automática, muerte segura, ¿sí? Y lo que termina haciendo Agar, es después de darse cuenta de que Sarai ya trae como que algo con ella, para ir más allá de una simple pelea, esta mujer termina huyendo de esa casa. Sí, y dice el versículo 7, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y entonces este lugar nos dice que específicamente de donde estaba la casa de campaña de Abraham, que estaba en Hebrón, dice, en el camino de Shur, significa que esta mujer estaba cruzando el desierto de Negev y que se estaba dirigiendo hacia Egipto. O sea, lo primero que se le ocurre a esta mujer hacer es, pues soy de Egipto, vámonos para Egipto. Investiga para dónde queda Egipto y se va para Egipto, pero pues sin pensar, a lo mejor por la misma desesperación, se va sin lo necesario para sobrevivir el camino, porque es un camino de 2 semanas. 2 semanas en un desierto, o sea, un lugar sin agua. Y entonces en el lugar donde la encuentra el ángel de Jehová es el último pozo de agua que está antes de que empiece un camino de 2 semanas, ¿sí? Entonces yo no sé, esta mujer, imagínense una mujer embarazada, tal vez 6 meses, 7 meses, y que no nada más tiene que vivir ella, sino que tiene que cuidar al bebé, pues es algo ilógico huir y escaparse, pues tratando de cruzar un desierto. Y por más agua que se pueda llevar ella, no podría cargar agua como para 2 seres, porque pues es el bebé y ella, y por 2 semanas era imposible. Entonces lo que hace Dios, dice el ángel de Jehová, o sea, Dios mismo se le aparece y la intercepta, ¿sí? Y se le atraviesa en el camino. Y dice el versículo 8, dice, y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? ¿Qué forma de presentarse Dios ante esta esclava? ¿Sí? Y aquí lo primero que hay que resaltar es que Dios le está hablando a una esclava. El Dios que nosotros conocemos no es un Dios que haga diferencia entre alguien rico, poderoso como Abraham, o alguien que no tiene nada, inclusive que sea esclavo como Agar. Dios no hace acepción de personas. Esto lo vemos muy claro aquí, ¿sí? Y lo segundo es que Dios le dice por su nombre. Y no nada más su nombre, sino que le da la referencia. Sé cómo te llamas y sé que eres una esclava, y sé de quién, ¿sí? ¿Quién es tu dueña? Entonces, yo creo que estas 3 cosas habrían hecho temblar de miedo a esta mujer, porque está huyendo y se topa con alguien que sabe quién es, y que si este hombre, si hubiera sido un hombre, la regresara a la casa de su señora, era muerte segura, muerte segura, ¿sí? Entonces esta mujer se escucha esto, y el ángel de Dios mismo le está diciendo, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Entonces ella alcanza a responder como puede seguramente, y dice, huyo delante de Sarai mi señora. Y el ángel de Jehová le dijo,
vuélvete ahora y ponte sumisa bajo su mano. Cosa que pues es como recomendarle, pues date un tiro o muérete, ¿no? Porque le está regresando hacia una muerte segura. Pero también el ángel de Jehová sigue hablando y le da una promesa a esta mujer. Dice, le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael y Shamael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Es lo que significa Ismael o Ishamael. Dios escucha, ¿sí? Dice, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Y entonces el ángel le está dando una promesa a esta mujer. A esta mujer le está dando la certeza de que va a regresar, de que va a mantener su vida, de que el niño va a vivir, y también la promesa de que este niño se va a convertir en alguien grande, en alguien que va a ser como el polvo de la tierra a su descendencia, que va a tener, dice, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. De hecho, los judíos hasta el día de hoy, cuando hacen referencia de Agar y de Ismael, los judíos hablan de ellos, o sea, de Agar y de Ismael, como el pueblo de que es el polvo de la tierra, y ellos se consideran las estrellas que vio en la promesa Abraham, ¿sí? Como hacía una diferencia entre dos grandes descendencias. Ahora, algo bien relevante es que tanto Ismael como después Jacob, que vamos a ver más adelante, tienen 12 hijos, ¿sí? Y de cada uno de estos hijos vienen a ser todos los 12 hijos de Ismael vienen siendo todo lo que hasta hoy conocemos como el pueblo árabe. Todos los árabes que existen son descendientes de Ismael. Ahora, hay una gran diferencia. No, cuando nosotros pensamos en alguien árabe, no necesariamente es alguien musulmán, ¿sí? Un árabe puede ser no musulmán y un musulmán puede no necesariamente ser árabe. Son cosas completamente diferentes. Pero son una población impresionante, ¿sí? Y cuando se hace referencia, el ángel habla del carácter que va a tener Ismael. Dice, será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Literalmente, cuando habla de hombre fiero, literalmente en el hebreo original dice, será un burro salvaje. Un burro salvaje. ¿Cómo que un burro salvaje? Sí, todos conocemos cómo son los burros, y por algo el hombre le llamó burro al burro. Es desobediente, es necio, es muy burdo en su forma de ser. Pero imagínense, si eso es un burro domesticado, así, desobediente, burdo, imagínense un burro que no esté domesticado, un burro salvaje. Nadie lo puede montar, es bien complicado de alimentar. De hecho, hasta el día de hoy los árabes odian a todos aquellos que viven en las ciudades. Ellos están acostumbrados a vivir en tiendas en el desierto, ¿sí? Y ellos odian a todos aquellos que habitan en las ciudades. Ahora, versículo 13 dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, o sea, empieza a responder a Agar y le llama a él, le dice, tú eres Dios que ve. Y aquí podemos aprender algo bien interesante. Sigo leyendo. Dice, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve.
he aquí está entre Cades y Bered. Y entonces aquí podemos ver entonces, en resumen, lo que es la quinta cosmovisión. La quinta cosmovisión tiene que ver con que existe un Dios, un solo Dios, que es creador de todo lo que existe y que Él tiene el control de todas las cosas, de todo lo que Él hizo, tanto sean seres vivos o seres no vivos. Él tiene el control de todas las cosas y que ese Dios se revela al hombre para darse a conocer y para manifestar su amor. Esa es la quinta cosmovisión. Y esta quinta cosmovisión, antes de Abraham, no existía. O sea, nosotros la vimos un poco con Adán y con Eva. Ellos caminaron con Dios, ¿sí? La vimos un poco con Enoc. La vimos un poco también con Noé. Vimos un poco de eso, pero como tal, históricamente, para cualquier historiador de nuestra época, si tú le dices, oye, el concepto de teológico de Dios viene desde Adán, ellos te van a decir, espérate, Adán no existió. A lo mejor un arqueólogo, obviamente no creyente, científico o historiador, te van a decir, espérate, Adán es fábula. Si le dices de Sem, si le dices de Noé, si le dices de Enoc, te van a decir todo eso es cuento. Pero cuando tú dices a Abraham, ahí deja de ser cuento la cosa. Abraham y está comprobado históricamente que Abraham existió. Históricamente está comprobado que Abraham existió. Entonces, al estar comprobada su existencia, está comprobado que toda la línea de sus descendientes tuvieron esa creencia, esa revelación de parte de Dios. Entonces, cuando el hombre científico empieza a decir, no, es que todo lo que tiene que ver con el cristianismo, la forma de creer de la cristiandad, de la Biblia, tiene que ver con algo que se le ocurrió a alguien cuando vino Jesús. No, espérate, esto es mucho más antiguo. Esto viene desde Abraham. Jesús solamente es el cumplimiento de las profecías, pero todo el concepto teológico de que Dios está buscando al hombre para reconciliarse con él viene desde todo el Génesis. Y en Abraham es el punto histórico que hay, en donde está hay el contacto de la fe con la realidad histórica, ¿sí? Entonces es tan importante esto. Y entonces vemos cómo este concepto de revelación de Dios está claritito cuando Dios se le aparece a esta mujer, ¿sí? Esta mujer dice, el Dios que me ve. Primero Dios se me aparece y lo puedo ver, ¿sí? Se me revela y luego Él me ve. Imagínense una egipcia que está acostumbrada a que todos sus dioses son de piedra y a lo mejor le reza algo y se va, y su Dios no va con ella para ninguna parte. Tal vez pueda tallar algo de madera y llevárselo en su bolsa, pero ella sabe, ella nunca ha escuchado a un dios egipcio hablar. Nunca. Ella nunca ha escuchado un dios egipcio que se le presente, que esté vivo. Es un cambio completamente de forma de creer y de forma de pensar. Entonces, ella conoce a un Dios vivo, un Dios que se presenta ante ella y que tiene una interacción. Dice, yo lo veo, Él me ve. Yo le hablo y Él me habla. Wow. Esto a nosotros nos parece tan normal, pero para aquella época es algo revolucionario, un shock mental. ¿Por qué? Porque nadie podría decir
hey, mi Dios me habló. Ah, caray, ¿este Dios de madera? ¿No? Y de hecho el cristianismo hasta hoy sigue siendo algo completamente diferente a cualquier religión por esta cosmovisión. Nosotros decimos con toda naturalidad, yo le hablo, Él me habla, ¿sí o no? Y nosotros podemos decir con toda naturalidad, yo lo veo y Él me ve. Es otra cosa. No estamos hablando como en la tradición. En la tradición, de hecho, inclusive en iglesias cristianas muy tradicionales, llegué a escuchar una vez a alguno que un pastor, no era un pastor, era un líder que decía, si ustedes jóvenes se van a ir a un antro, sepan que Dios los va a dejar solos y no los va a acompañar. Pero ¿saben qué? Después entendí yo algo. Dios va conmigo a donde yo vaya. Así me meta a un lugar donde no debo estar, Él está conmigo en ese lugar. Es algo completamente diferente. No es como que, bueno, mi Dios aquí lo tengo y si quiero que esté conmigo me lo llevo. Si me voy a portar mal, aquí lo dejo y me voy. Nuestro Dios no es así. No lo cargamos y lo llevamos. Nuestro Dios está con nosotros. Él nos ve en cualquier cosa que hago o que no hago. Él me ve, ¿sí? Y si yo lo busco, yo lo puedo ver también. Y yo puedo escucharlo y Él también me escucha. Este concepto es trascendental, ¿sí? Y estas cosas que yo acabo de mencionar como el tema de lo que Dios le reveló a Agar, es algo que después vemos clarito en Abraham, en Isaac, en Jacob, en José, en todos los que vemos como héroes de la fe o que tuvieron algún contacto con Dios en la Biblia, lo vemos así clarito. Dios les habla, ellos le pueden hablar a Dios y hay una interacción. ¿Por qué? Porque Dios se quiere dar a conocer a nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que realmente la interacción que yo tengo con Dios va más allá de venir a este lugar. ¿Estamos? Va más allá de venir a un local a que alguien me explique algo desde acá arriba. Porque es muy válido y de hecho la Biblia dice que nos congreguemos y la Biblia dice que en la enseñanza de alguien más vamos a ser bendecidos. Eso es bíblico. No estoy diciendo que no sea bíblico, pero lo que estoy diciendo es algo que es más allá. Dios nos está invitando a que tengamos un proceso de maduración personal de nuestra relación con Él, de una forma directa y personal. Así como Agar, que pudo, aunque estaba huyendo, pudo tener un encuentro e interactuar con Dios. Y de hecho los árabes hasta hoy usan la palabra Dios, Alá, por ese encuentro de esta mujer. Porque fue lo que ella le transmitió también a su hijo, que Dios sí existe. Y a lo mejor en muchas cosas, ya con tradiciones y todo eso, los árabes perdieron mucho porque no tenían a su alcance lo que nosotros conocemos como la Biblia, la palabra de Dios. Pero realmente el concepto como lo tiene Agar, ellos lo tienen claro. Dios existe y Él me escucha y yo lo puedo escuchar. Vamos a un pasaje que está en Primera de Pedro, acompáñenme, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2.
Versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y cuando la Biblia dice la leche espiritual no adulterada, literalmente está hablando de que deseemos que recibamos la palabra de Dios o la enseñanza de la palabra de Dios tal como es, pura, doctrina pura, alimento puro, que sean, digamos, nutriente, el nutriente que un bebé necesita para crecer, ¿sí? Pero realmente aquí nos estamos dando cuenta en Génesis que el proceso de maduración para un creyente no es nada más el alimento, que es la palabra de Dios, que es lo que Él me puede decir, sino es también lo que yo le digo a Él y estar conscientes de que yo lo veo y Él me ve. Sigamos leyendo en Pedro. Dice, la leche espiritual no adulterada, dice, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad de Dios. ¿Qué significa esto? Dice, si es que has gustado, o sea, si es que has comprobado en tu vida que Dios es bueno. ¿Quiénes de aquí han comprobado en su vida que Dios es bueno? ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo lo he comprobado? Y no porque estemos todos aquí, levanto la mano nomás, sino que realmente en algún momento de mi vida Él me ha hablado. Y a lo mejor estaba yo corriendo de una situación, de una circunstancia como Agar, que la vida me iba. Y Dios me alcanzó y me encontró. Lo he comprobado. Versículo 4 dice, acerquémonos a Él. Fíjense, acerquémonos a Él. Ahí está nuevamente el concepto. Él me ve, yo lo veo. Estamos cerca. Dice, acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y entonces dice, como casa espiritual, usted dice, primero dice que somos piedras vivas y después dice, seamos edificados. O sea, habla de una construcción que está poco a poco, tabique a tabique, cimiento a cimiento, levantándose. Y entonces dejamos nosotros, no solamente tenemos un fundamento, no solamente tenemos un primer tabique, sino que somos una casa espiritual. Esta es otra forma en la que la Biblia habla de un proceso de maduración de nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual, lo normal es que todos nosotros vayamos madurando en nuestra vida espiritual, que cada vez esté más completa la casa, ¿sí? Pero la casa somos nosotros. La casa, ¿para quién es? ¿A quién le da? ¿A quién vamos a recibir en nuestra casa? A Dios. O sea, realmente nosotros estamos construyendo una casa agradable para Él. Nosotros mismos estamos haciendo algo, obviamente, con Él en nuestras vidas, para que Él pueda morar en nosotros. Y otra vez, el concepto de que yo lo veo y Él me ve. De hecho, en el Nuevo Testamento ya no es, va más allá. Él está en mí y yo estoy en Él. Es más allá. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante que la palabra de Dios desde el principio en Génesis, y ahorita lo estamos viendo casi hasta el final de la Biblia también, habla del mismo concepto, de una relación personal con Dios, una relación en que vamos caminando, vamos conociéndolo más, va evolucionando nuestra relación con Él. Y ya para terminar, quiero cerrar con algo. Leímos cómo Dios busca a esta mujer, la encuentra, la rescata, la regresa a casa, le dice lo que tiene que hacer, le da una promesa. Pero no vemos que Dios le hable ni a Abraham
ni a Sarai. Dios no le habla a ellos en este capítulo. Vamos a seguir leyendo ya para terminar. Dice el versículo 15, dice: y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ishmael. O sea, significa que Agar en algún momento tuvo que contarle todo esto a Abraham, para que Abraham decidiera cómo tenía que llamarse el niño, ¿sí? Dice: y era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael, ¿sí? Vámonos al siguiente capítulo, versículo 1, Génesis 17, versículo 1, dice: y era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entre el capítulo 16 que estamos terminando y la siguiente vez que Dios le habla a Abraham, ¿cuántos años pasaron? 13 años. Hubo 13 años de soledad, o no de soledad, más bien de silencio de parte de Dios en la vida de Abraham, por una mala decisión. Se corta la comunicación de Dios con Abraham por una mala decisión. 13 años. 13 años. Hermanos, seamos conscientes de cómo tomamos nuestras decisiones, de cómo caminamos nuestra vida, porque nosotros muchas veces provocamos los silencios de Dios en nosotros. Muchas veces nosotros mismos los provocamos. No es que Dios ya me dejó, Dios no lo veo, Dios no me está cumpliendo. ¿Y qué haces? ¿Qué hiciste para no sentirlo, para no escucharlo, para no verlo en tu vida? Porque si somos reflexivos, tal vez hicimos algo de lo cual tengamos que arrepentirnos para reconciliar o restaurar nuestra relación con Él. Porque Él no se aleja de nosotros nomás porque sí. No. Nosotros probablemente hicimos la de Abraham, ¿sí? Y estamos sufriendo una consecuencia. Entonces, es mejor que me regañe, pero que pueda escuchar su voz. Mejor que me diga necio, mejor que me diga: ay, otra vez tú, Arturo, pero escucharlo, a estar 13 años sin escuchar su voz. Pongámonos de pie. Creo que la palabra de Dios es muy clara y por lo menos a mí este tema me toca mucho, porque yo he vivido periodos de silencio en mi vida, largos. Y han sido por mí. Nunca ha sido Dios. Él nunca se aleja. Él no está buscando cualquier cosa para dejar de hablarnos, cualquier pretexto para tocarnos, para dejarse ver en nuestras vidas. No, somos nosotros los que provocamos eso, y a veces lo hacemos conscientemente, y eso lastima nuestra relación con Dios. Entonces, creo que si algo tenemos que reconocer hoy, y si alguno de ustedes está en un momento en el que se sienta frío, que se sienta seco, que se sienta que ha perdido el calor de la presencia de Dios en su vida, que ha dejado de escucharlo como antes lo escuchaba, que ha dejado de ver su mano en tu vida como antes la sentías. Yo quiero hoy simplemente decirte que Dios te está dando una oportunidad más de reconciliación, una oportunidad más de que estemos en su presencia como antes era.
Y lo único que Él está esperando es que nos acerquemos a Él, que nos arrepintamos, que le pidamos perdón. Y seguramente hemos sufrido consecuencias y tal vez seguiremos viviendo algunas consecuencias, pero algo que Dios quiere restaurar hoy en nosotros es el que podamos estar en contacto con Él.